7:57 de la mañana. A esta hora vamos a iniciar nuestro tercer segmento de entrevistas para conversar con Celso Fantinel. Él es primer vicepresidente de FEDEAGRO, quien me complace pues recibir acá en Primera Página. Bienvenido. Gracias, buenos días, gracias por la invitación. Quisiera primeramente felicitar a todos los ganaderos en su día, grandes héroes de esta patria que siguen produciendo carne, leche y queso para todos los venezolanos. Sobre todo en estos tiempos tan complicados. Muy difíciles. Vamos a un poco hacer antecedentes. El presidente de FEDEAGRO hace algunos meses, específicamente en el mes de mayo, hablaba que la producción de maíz solo alcanzaba para los próximos 2 meses. Aquiles Hopkins ha tenido varios balances que lamentablemente no son positivos. ¿Cómo está el sector en este momento? Y sobre todo para que la gente entienda la magnitud quizás de la dificultad de las 9 millones de hectáreas cultivables, ¿cuántas están productivas en este momento, si tiene esa cifra? Hasta el 2014 podíamos cultivar 2.100.000, pero yo creo que estamos ya a niveles de 1,5 millones de hectáreas. El rubro bandera, que era el maíz, que era el de mayor extensión de siembra, logramos alcanzar en los años 2008, 2010, 750.000 hectáreas. Apenas el año pasado logramos sembrar 300.000 hectáreas, 305.000 hectáreas, con una producción de alrededor de 1 millón de toneladas. Eso ni siquiera cubre el abastecimiento para la harina, para la arepa del venezolano, que el consumo está alrededor de 1.700.000. O sea, y en 2 rubros, en blanco y amarillo. Y en blanco apenas cubrimos unas 250.000 toneladas, que eso da para 2 meses de consumo. Por eso nosotros decimos que solo abastecemos 2 meses del consumo nacional y el resto son importaciones complementarias que el gobierno está haciendo, sobre todo en maíz blanco, desde México. ¿Ustedes consideran como gremios, porque no solamente adolece el gremio del agro como tal, sino también otros, el gremio lechero, el gremio cárnico, todo el aparato productivo en general, ha sido una política quizás apostar más por las importaciones y no fortalecer a quienes trabajan el campo en el país? A veces pareciera que sí, a veces no. Ayer, haciendo un balance, estábamos revisando que FEDEAGRO se reunía, aunque sea una vez por semana, con el gobierno, y desde el mes de septiembre, desde cuando nos reuníamos para los precios acordados, ya no hemos tenido reuniones. Septiembre de 2017. 2017, sí. Recuerdo que también teníamos mesas de trabajo con Pequiven, con Agropatria. Eso habría que retomarlo, porque nosotros de verdad desde FEDEAGRO, los productores ayudamos muchísimo. Sobre todo, sabemos que hay precariedad, que no tenemos los mismos ingresos, que no nos van a traer la cantidad de insumos, maquinarias y repuestos, pero si nos organizamos bien lo poco que tenemos, si se lo hacemos llegar a los productores, estoy seguro que pudiéramos producir más alimentos para los venezolanos. ¿Por qué se cerró esa puerta? ¿Por qué se cerraron ese ciclo de reuniones? No entendemos de verdad, es la parte que quisiéramos que o el presidente o el propio ministro Castro Sotelo nos dijera, nos llamara nuevamente. Los productores privados en maíz, recuerdo, éramos más del 85% de la producción. O sea, nuestras asociaciones, las asociaciones FEDEAGRO, los programas de producción en portuguesa éramos casi el 90%, el resto del país el 85%. Ahora tenemos unos nuevos actores, llegó Agrofan, ellos han tratado de darle insumos a estas nuevas asociaciones que han surgido y algunos empresarios, y realmente han dejado a muchas asociaciones de FEDEAGRO, muchos productores privados fuera de FEDEAGRO, sin insumos o parte de insumos. No llegó la totalidad de la semilla que necesitábamos para sembrar 700.000 hectáreas de maíz, apenas llegaron para 350.000. ¿Y esas semillas son importadas? Son importadas, nosotros perdimos ya desde el año 2002, desde aquí casi no se hace semilla nacional, apenas un 5%, antes abastecíamos casi el 70% de semilla nacional en los años 90 y 2000. ¿Qué pasó con el plan semilla que se planteó por el gobierno nacional? Tiene sus dificultades porque ahí hay que aplicar mucha tecnología, hay que hacer muchas inversiones, después hay que ver los derechos de autor, la ley de semillas actual, esta que metieron a última hora cuando hubo el cambio de la Asamblea Nacional, no favorece tampoco los derechos de autor, y hay muchas empresas que con esta ley de semillas actual no quieren venir e invertir en semillas en Venezuela, y es muy difícil y es muy tecnológico y hace falta grandes inversiones para hacerlo. Se sigue presentando algunas acciones por parte del gobierno, que también denunció el presidente de FEDEAGRO, que el 60% de la producción tiene que pasar a manos del gobierno.
Aparentemente era 30% para Agropatria y 30% sí, no para... es el 60%, hubo una confusión entre periodistas, realmente es el 30%, Agrofan es el 30%, los programas que vamos con Agropatria es el 30%, vimos ya analizando la Gaceta Agrícola, que ya lo hicieron, está en decreto de ley, el artículo número 7 ya dice que todo lo que tenga que ver con financiamiento público, todos los acreedores de crédito, financiamiento público deben entregar parte de esa producción para pagar el crédito a los silos del gobierno, empresas del gobierno. Nosotros no nos oponemos a eso, ojalá le den siempre el buen uso a esas materias primas, que le llegue siempre al venezolano, igual que los agroinsumos. Si nos dieran los agroinsumos los verdaderos productores, no se viera el bachaqueo que estamos teniendo, que ya uno lo ve en los portales web, uno lo ve en las plazas de nuestros pueblos, que hay bachaqueo de nuestros agroinsumos a unos precios exorbitantes, y eso es lo que hay que tratar de evitarlo. ¿Y tienen acceso ustedes, por ejemplo, como sería lo normal, a ir quizás a una sede de Agropatria a comprar? Ya prácticamente nosotros sí vamos a comprar, pero el agotamiento que también tiene Agropatria de sus materias primas, ahora de envases, que es crítico, de fertilizantes por parte de Pequiven y Agropatria, ha hecho que de verdad bajemos a niveles mínimos. Por ejemplo, en Portuguesa tal vez hayamos llegado a un 50% de abastecimiento de agroinsumos, pero el oriente del país yo creo que ni siquiera llegamos a un 5%. Un poco para que la gente se ilustre, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, en este momento actual con un escenario de hiperinflación, sembrar maíz, por ejemplo? Haciendo una revisión de números, ya superamos los 400 millones de bolívares una hectárea de maíz, y día a día sube porque te suben los fletes, te suben los servicios, la misma Agropatria casi que mensualmente sube los precios, y en hiperinflación es muy difícil que le podamos decir al gobierno hoy cuál es el precio de la siembra de una hectárea de maíz, de hortaliza. A nosotros la capacidad hasta crediticia de la banca se ha visto mermada. Cuando revisas la Gaceta, el dinero destinado para los agricultores a DICON apenas son unos 100 millones de dólares, 150 millones de dólares, y si lo ves al dólar negro, prácticamente pulverizó la Gaceta, y nosotros vemos que fuera de lo poco que nos da Agropatria, los agricultores, los ganaderos, todo está dolarizado. Vas a comprar un litro de aceite dolarizado, vas a comprar un caucho, está dolarizado. ¿Cuánto cuesta mantener un tractor, por ejemplo? Un caucho para un tractor. Mira, el año pasado costaba 2.400.000 y ahora cuesta 1.600.000, o sea, 2.000 millones de bolívares. A veces te dicen que cuestan $1.000, $800, y nosotros sabemos, nosotros nos manejamos con bolívares, claro. Es imposible, no tenemos divisa, no tenemos desde hace años, algunas asociaciones nuestras y algunas empresas privadas tenían acceso a DICON, pero ya no lo tenemos. Por eso es otro tema que habría que retomar con el ministro, el presidente, de darle otra vez el rol que tenía la empresa privada en la actividad agrícola y pecuaria realmente, porque sí se notaba la diferencia, había un mayor suministro de agroinsumos. Agropatria no puede con el 100% de la distribución, se volvió un monopolio. Y también anacrónico, tiene serios problemas, tiene problemas de sindicatos, ahora tenía los problemas estos de envase, distribución, pero las empresas privadas nos ayudaban a abastecer el restante 50%, cuando Agropatria se manejaba en un 50% de suministro de los agroinsumos, y las empresas privadas el otro 50%, logramos sembrar la cantidad de hectáreas suficiente para abastecer a los venezolanos de alimentos. Tengo que hacer una pausa, señor Fantinel, al regreso quiero que sigamos hablando de este tema y por supuesto consultar la opinión de la audiencia. Tienen muchas preguntas para usted y para hablar también sobre todo cómo los ha afectado en cuanto a la producción, el tema de la inseguridad. Los campos venezolanos han sido ampliamente denunciados. Carlos Eduardo Albornoz, representante de FEDENAGA, lo ha dicho muchísimas veces que incluso estaría ocurriendo el robo de reses y también de maquinaria. Lo vamos a conversar al regreso. Son las 8:06 minutos. Vamos a seguir conversando cuando volvamos con Celso Fantinel, el ex primer vicepresidente de FEDEAGRO. Ya venimos.